Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Qué bueno ha sido ese día en todo lo que ha sucedido, la adoración y la meditación de la palabra de Dios. Y estoy sumamente sorprendido cómo el Señor sincroniza todas las cosas. Y ustedes lo van a ver conmigo en unos minutos. Y les invito, por favor, a que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5. Aprovecho este momento para darle las gracias a toda la iglesia por haber estado orando por nosotros, mi esposa y yo, cuando fuimos recientemente a visitar a mi familia en Haití. Ciertamente la situación estaba un poco inquietante, pero gracias al Señor todo, donde nosotros teníamos que pasar, el Señor suavizó las cosas y nos ayudó a volver con bien. Ya cuando estábamos regresando, se aplacó un poco la situación por la posposición de las elecciones, y gracias al Señor pudimos volver con bien. Fue un buen tiempo. Mi mamá estaba muy contenta, mi esposa también. Ahí estábamos como Google Traductor, traduciendo de un lado para otro. Y también me estaban cayendo atrás para apresurarme a enseñarle creol, lo cual yo tengo que empeñarme a empezar este año, por lo menos empezarlo, a ver si esto se logra. Pero fue un muy buen tiempo y gracias al Señor, el Señor nos protegió. También estábamos un poco ocupados por lo del Zika, pero gracias al Señor, en todos los sitios donde fuimos no había nada de mosquito. El Señor ha sido muy bueno para con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42, lo vamos a leer todos juntos. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Dice así al 1, 2 y 3. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, tanto para con nosotros como para con aquellos que no te conocen aún, para los cuales, Señor, tú has dejado el Evangelio así como lo fue para nosotros, y con los cuales, Señor, tú quieres que nosotros vayamos y les llevemos el mensaje de tu palabra, sabiendo que tu Santo Espíritu estará obrando para traer salvación. Gracias te damos, Señor, en esta noche por el mensaje de tu palabra que tú has dispuesto en este momento, y para lo cual, Señor, te suplico que tú me des la gracia necesaria, porque yo no tengo la suficiencia, yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos da la gracia para la obra, Señor, a la cual tú nos has llamado. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdale, Señor, a entender, captar, retener y obedecer tu palabra, y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. En Él te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Desde el diciembre del año pasado, después que el pastor Agüero trajo ese mensaje aquí en la gracia del Señor en cuanto a esta pregunta que me quedó en la mente: ¿qué vamos a hacer para alcanzar a los perdidos? Desde que yo escuché esta prédica, aunque en algunos momentos ya ese no me estaba inquietando, pero fue un momento bastante fuerte, como tal vez le pasó a cada uno de ustedes, que fuimos sacudidos con ese mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar a los perdidos? Si el Señor me llevó a seguir pensando, seguir meditando, y en el libro de los Hechos me puse a estudiar, a ver cómo se evangelizaba, cómo la iglesia primitiva se evangelizaba. Y por eso que tenemos el título de este mensaje en esta noche: Evangeliza con el método bíblico. Evangeliza con el método bíblico. Y en esta noche vamos a ver cómo
la iglesia evangelizaba y cómo nosotros también debemos hacerlo. Porque eso es lo que nos ha dejado la palabra de Dios. El encargo, el mensaje de la predicación del evangelio. Esa es nuestra tarea principal, como lo estábamos viendo en esta mañana. Que el Señor nos ha dejado, después de salvarnos, a que podamos predicar a otros para que sean salvos, porque Él ha enviado a Cristo para la salvación del mundo. Entonces, ¿cómo se predicaba? En ese versículo que vemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y quisiera que viéramos algunos preliminares, antes de entrar en materia, algunos preliminares en cuanto al método bíblico de evangelización. En primer lugar, evangelizar no es una opción. No es una opción. Eso lo vimos también con el pastor Julio Rosa en esta mañana, en Mateo capítulo 28, versículo 19, que el Señor nos da el mandato de ir y de hacer discípulos. Entonces, si es un mandato, si el Señor nos ha dejado ese mandato, entonces no es una opción para nosotros. Tampoco que evangelizar es una interrupción molestosa en tu quehacer diario. No es que tú tienes muchas cosas que hacer y tú dices: wow, ahora yo tengo que evangelizar. Qué cosa más dura, qué interrupción, qué molestia ahora en mi vida diaria. No, porque si buscamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice así, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, el evangelizar no es una interrupción molestosa en tu quehacer diario, pero evangelizar no es un favor que le haces a una persona que aún no conoce a Cristo. Eso también lo vimos en el versículo que acabamos de ver, que hay una necesidad que nos es impuesta, y hay de nosotros si no lo hacemos. Esa palabra de ay es como cuando el Señor Jesucristo estaba pronunciando algunas advertencias fuertes en contra de algunos, en contra de los escribas y los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Entonces Pablo dice aquí: ay de mí si no anunciare el evangelio. Evangelizar tampoco es un gran evento que realizas cada cierto tiempo. Es bueno, como lo tuvimos recientemente, de tener viajes misioneros, pero no es la única forma a través de la cual nosotros vamos a evangelizar. Es bueno que tengamos campañas evangelísticas, pero no es la única forma a través de la cual nosotros vamos a evangelizar. Y quisiera que viéramos en esta noche 3 componentes del método bíblico de evangelización. Eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos. 3 componentes del método bíblico de evangelización. En primer lugar, el primer componente que vemos es que la evangelización es un estilo de vida. La evangelización es un estilo de vida. Si miran conmigo, en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días. Y sigue diciendo en medio del versículo: no cesaban. Es decir, esa era la ocupación principal de esos hermanos. Lo hacían cada día, diariamente, pero también no dejaban de hacerlo. No había un día que podía pasar que ellos no se enfocaran, no buscaran una persona, no buscaran la forma de evangelizar. Evangelizar es un estilo de vida. Y como lo vamos a ver más adelante, como lo mencionaba el pastor Yarín, también es una cultura que nosotros debemos tener. Evangelizar no es algo que tú vas a hacer en algún momento. No, eso no es lo que se ve aquí en Hechos capítulo 5, versículo 42. No es algo que los hermanos hacían cada cierto tiempo.
No, lo hacían todos los días, lo hacían continuamente. Y dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que también evangelizar es una prioridad. Miren conmigo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice así, Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo está diciendo, yo estaba buscando algo en ustedes en Corinto, y era eso, saber que ustedes, o averiguar o procurar que ustedes conozcan a Cristo y al Cristo que fue crucificado. Entonces, para Pablo era una prioridad. Él no podía dejar de hacer eso. Él no podía hacer otra cosa que fuera importante que averiguar, que buscar que los corintios conocieran al Señor Jesucristo. Pero también, para ver en el caso del Señor Jesucristo, evangelizar es una necesidad. Repito, vimos que es un estilo de vida y dentro de esto es una prioridad, pero también es una necesidad. En Juan capítulo 4, versículo 30, un pasaje que vimos hace 2 años cuando estuve hablando de estar dispuesto a todo para ganar almas para Cristo. El Señor Jesucristo, en su conversación con la mujer samaritana, ella salió y fue a buscar a los hombres de la ciudad. Y en el versículo 32 de Juan capítulo 4, dice así, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y no decís vosotros que faltan aún 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Para Cristo, evangelizar, predicar la palabra, anunciar la llegada del reino de los cielos, era una necesidad. De tal manera que él decía, yo no voy a comer ahora, yo tengo una comida más importante que comer. Pero también evangelizar no solamente es un estilo de vida, es un estilo de vida personal, pero también es un estilo de vida congregacional. ¿Cómo lo vemos? En el versículo que estábamos viendo en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice así, y todos los días en el templo y por las casas. En el templo. Cada domingo prácticamente tenemos visitas, tenemos personas que han sido invitadas para venir aquí a la iglesia y asistir a los cultos. Y en un libro que estamos leyendo, varios de nosotros aquí en la iglesia, en esa cultura de evangelización, el autor habla de cómo normalmente cada persona está con la mente de hablarle de Cristo a los visitantes. Eso no hay algo que se le impone, no. Todos están preparados para hacer lo mismo. Todos están con la mente para hacer lo mismo. Ahora, imagínense que cada uno de nosotros, hablara a los visitantes y contara cómo Cristo ha transformado su vida. Que cada uno de nosotros pudiera estar pensando, hay una visita aquí, hoy, ese domingo. Yo voy a tratar de hablarle, de saludarle, de hablarle y de preguntarle, ¿conoces tú a Cristo? ¿Por qué tú necesitas conocer a Cristo? Bueno, Cristo cambió mi vida. Cristo me rescató. Yo era así, así, así. Ahora Cristo ha transformado mi vida. Imagínense el efecto que se produciría si cada uno de nosotros hablara a los visitantes que vienen aquí los domingos. Pero también por las casas, cuando nosotros nos reunimos en los cumpleaños o simplemente
para cuando hay alguna otra actividad en la casa de alguno de nosotros. Y simplemente podemos compartir con los vecinos, con otras personas que han sido invitadas para nuestras actividades. ¿Qué efecto tendría que cada uno de nosotros, cuando llega a una visita, le hable del Evangelio de Jesucristo, le hable de cómo Cristo le rescató, cómo Cristo le redimió, de dónde Cristo le sacó y cómo Cristo sigue obrando en su vida? Sería un efecto muy poderoso, muy poderoso. Ahora, aquí vemos en la Biblia algo que pudiéramos llamar como algo utópico, como un sueño. ¿Cómo puede ser que esas personas, dice la Biblia, todos los días, no cesaban de predicar y de enseñar de Jesucristo? ¿Cómo puede hacerse esto? Cuando, después de haber escuchado la prédica del pastor José Agüero, yo me puse a pensar y yo me quedé con la pregunta. Yo mismo escribí mi pregunta y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para alcanzar a los perdidos durante este año 2016? ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo? ¿Cómo se puede lograr que uno hable de Jesucristo todos los días? Que uno no cese de hablar, de predicar de Jesucristo. ¿Cómo puede hacerse esto? Bueno, aquí vamos en cuanto a las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Yo anoté las mías. Yo les voy a presentar aquí las oportunidades que yo considero que tengo, y creo que faltan algunas todavía, pero esas son las oportunidades que yo considero que yo tengo para hablarles a las personas de Jesucristo. Usted puede ir pensando en las suyas, cómo en cuanto a las circunstancias que usted tiene, para ver cuáles son las personas que el Señor pone en su camino para hablarle de Jesucristo. Aquí tengo algunos. Simplemente uno puede programarse con los vecinos para leer la Biblia con ellos, como en el libro que nosotros estamos leyendo, habla de leer el Evangelio de Marcos, pero también con los estudiantes aquí en el colegio. El pastor John MacArthur mencionaba que el reino de Dios avanza un alma a la vez. Y me he propuesto de buscar un estudiante a la vez. Un estudiante a la vez. Y en diferentes momentos, en las tutorías que yo doy, algún padre o alguna madre, pero también aún fuera de aquí del colegio, por eso que pueden ver aquí, al pagar alguna factura de servicio en el banco, los diferentes mecánicos y sus compañeros, y como mencionaba el hermano Enrique, tomando un taxi, han sido muchas las oportunidades que yo he tenido y también mi esposa en cuanto a hablarle a los taxistas. Muchas veces eso como que se nos pasaba, simplemente viene una persona y nos lleva y todo sigue igual. Pero cuando uno le pregunta a las personas, ¿tú conoces a Cristo? Y empiezan a decir algunas cosas que, yo estoy tratando, tú sabes, hay muchas religiones, uno no sabe cuál es la verdadera. Han sido muchos los casos. Y muchas veces cuando mi esposa toma un taxi, siempre le pregunto, ¿y tú hablaste con el taxista? Sí, y así fue. Han sido muchos los casos. Yo me acuerdo hace 3 o 4 años atrás, una vez que yo iba a su casa, cuando éramos novios, y esa noche yo estaba con un taxista que se llama Carlos, aunque después no nos volvimos a ver, pero esa noche el Señor puso en mi corazón a hablarle. Y yo me quedé sorprendido de cómo el Señor obró cuando él estaba escuchando el mensaje del Evangelio. Y él estaba no quería tomar la decisión, y él decía, bueno, yo no quisiera tomarla, y después, como muchos dicen, y yo le dije, bueno, el que va a transformar tu vida no eres tú mismo, es Dios que lo va a transformar. Es Cristo que va a transformar tu vida. Y como bien dice el pastor Julio Rosa, nosotros no estamos buscando simplemente profesión de fe, estamos buscando que las personas ciertamente se comprometen,
se comprometan con Cristo y sean discípulos de Él. Pero hay más oportunidades, hay muchas otras oportunidades. Lo pueden ver aquí arriba. ¿Usted no ha tenido alguna de esas oportunidades? Tal vez simplemente usted disfruta del servicio y se va. Pero ¿sabe qué? El Señor sigue siendo amoroso y por eso que Él envía su palabra para ayudarnos a recordar que tenemos una misión, tenemos un propósito que es llevar el mensaje del Evangelio a muchas otras personas que todos los días las vemos y, como dice el autor, no consideramos que tienen un alma, que necesitan a Jesucristo. Hay una última sección de oportunidades que son las siguientes. En una de aquí las damas pueden sustituir la palabra peluquería por salón. Yo estoy orando no solamente por los vecinos, sino también por los peluqueros a donde yo voy a recortarme. Y yo, como decía el autor, siempre es un miedo de uno empezar la conversación. Pero sabemos que el Espíritu Santo da el valor, da el denuedo para uno hablar, para uno predicar. Y como decía el pastor Yarín, sería bueno que cada domingo en la noche, cada miércoles, pudiéramos dar testimonio de decir, yo tuve esa oportunidad. Y dice el autor, aunque no haya sido exitoso, pero es bueno compartir esas oportunidades donde uno habla, donde uno predica, donde uno comparte el mensaje del Evangelio. ¿Cómo se puede compartir el Evangelio todos los días? ¿Con esas oportunidades? ¿Con todas esas oportunidades? Sí, se puede. Pero saben que hay algo muy importante que pasa en nuestra vida y por eso que las oportunidades nos pasan de lado, el olvido. Porque cuando vienen los afanes, cuando vienen las muchas preocupaciones, cuando vienen todo lo que nosotros hacemos, se nos olvida que nosotros tenemos esa misión tan importante de compartir el Evangelio. Y por eso que yo tomé esa lista y la puse ahí donde normalmente yo me siento, ahí en el salón de profesores del colegio, para verlo todo momento. Y pensar, cada vez que yo voy a bajar al patio, que yo voy a bajar para el tiempo del recreo, voy con la mente, ¿qué oportunidad el Señor me va a dar hoy para compartir su palabra con algún estudiante? Volver a repetirme la pregunta, ¿qué oportunidad voy a tener hoy? ¿Qué oportunidad? Y no solamente aquí en el colegio, sino también cuando uno sale. Yo me acuerdo, íbamos para la casa y ahí apareció una persona que estaba buscando una dirección. Y ahí en el tiempo estaba explicándole, yo le dije a mi esposa, mira, ¿tú no tienes un tratadito por ahí? Y ella sacó el tratadito. Uno simplemente puede pensar, bueno, es un tratadito, pero uno no sabe lo que el Señor puede hacer con un tratadito. Hay muchas oportunidades, hermanos. Y con esas oportunidades nosotros podemos imitar a esos cristianos de la iglesia primitiva, donde ellos todos los días no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ahora, el segundo componente en este método bíblico de evangelización es que es una proclamación. Evangelizar es una proclamación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay varios verbos que aparecen en los diferentes versículos que en Hechos, desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 28, hay varios verbos que aparecen. Esos verbos son los siguientes: enseñar, predicar, evangelizar, proclamar. ¿Saben qué? Dan a entender algo bien sencillo. Hay que hablar. Hay que hablar, simplemente. No podemos callarnos, no podemos quedarnos con la boca cerrada. No podemos quedarnos con el miedo de que qué van a pensar, qué va a decir esa persona. No. Pero también, aunque uno normalmente puede dar un tratadito cuando haya la oportunidad, pero lo más importante que uno debe buscar es tener ese tiempo de hablar con las personas. De tener ese tiempo de mostrarle con la palabra de Dios
el mensaje que Dios tiene, ese gran amor que Dios ha manifestado a través del Señor Jesucristo. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Hechos capítulo 8, versículo 35, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos capítulo 11, versículo 20 dice: y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y en Hechos capítulo 14, versículo 1, dice así: y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. Y a un versículo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, que yo quisiera que todos lo leamos para comprometernos con lo que dice ese versículo aquí, al 1, 2 y 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso lo decía Pablo a los corintios. Yo creo, voy a hablar. No puedo quedarme callado. Lo que yo creo, eso es lo que yo creo, en ese Señor Jesucristo que ha transformado mi vida. Yo no me voy a quedar callado, yo voy a hablar. Nosotros podemos decir con Él: ¿creímos? Vamos a hablar. Vamos a hablar. Ese es el segundo componente, es una proclamación. La idea es cuando un rey enviaba a un heraldo y ese heraldo llegaba y entregaba en voz alta el mensaje del rey. Todo el mundo lo iba a escuchar, todo el mundo tenía que reunirse, pero también el heraldo hablaba en voz bien alta para que todos pudieran escuchar el mensaje del rey. Pero también a otra figura del embajador. Como dice Pablo, somos embajadores de Cristo, donde nosotros tenemos un mensaje que entregar, donde nosotros estamos, porque estamos representando a Cristo. Ahora, es una proclamación, pero ¿qué es lo que proclamamos nosotros? ¿Qué es lo que proclamamos? Bueno, proclamamos un mensaje basado en la Biblia y que apunta a Jesucristo. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de pelota, no vamos a hablar de los famosos. Vamos a utilizar la palabra de Dios, pero también, como dice aquí en el versículo 2 y 3 de Hechos 17, dice así: que Pablo fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de las Escrituras. Pablo tenía su Biblia a mano, por decirlo así, sus rollos, y él lo tenía para demostrarle a ellos: mira lo que estoy diciendo, aquí está escrito. Aquí está escrito que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hechos 20, versículo 20, dice así: que él testificaba a los judíos y a los griegos. Él le mostraba con la palabra de Dios cómo Cristo había sido profetizado y cómo todo eso se había cumplido. Él lo demostraba por medio de las Escrituras. Nosotros necesitamos tener a mano la palabra de Dios para mostrarles qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que necesitan escuchar. Por esa razón yo tomé la decisión de comprar esa Biblia pequeña, porque esa es un poco grande y a veces me resulta difícil andar con ella. Y yo dije, déjame comprar una Biblia pequeña y que no se me vaya a dañar, porque las Biblias normalmente se me dañan con el maltrato, con el uso. Y fui a la librería y encontré esa Biblia. Y wow, pero qué bueno, una Biblia pequeña, las letras bastante legibles, para tener a mano la palabra de Dios y pueda mostrar qué es lo que Dios dice. Porque es su palabra que vale, es su palabra, no la palabra de nosotros. Es verdad que vamos a testificar de Cristo, pero tenemos que enseñar dónde está esto, dónde está lo que nosotros estamos diciendo, y es con la palabra de Dios.
Hay otros pasajes que yo quisiera que viéramos aquí. En Hechos capítulo 28, dice así, que Pablo tuvo un grupo de judíos que vinieron donde él, y dice así que él estaba persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, con el Antiguo Testamento completo. Él estaba mostrando dónde está Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un mensaje. Y ese mensaje tiene una persona central que es Jesucristo. La escritura apunta a Cristo. Cristo lo dijo, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Se puede utilizar la Biblia para muchas cosas. Se puede utilizar la Biblia para clases de sociales, para clases de literatura, para clases hasta de política. Pero sabe que el mensaje central de la Biblia, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo es el mensaje central de la Biblia. Por eso que nosotros el mensaje que proclamamos es un mensaje que está basado en la Biblia, pero también es un mensaje que apunta hacia el Señor Jesucristo. Algunas reflexiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la evangelización, al método bíblico, es que el mensaje a proclamar está en la Biblia. No hay evangelización verdadera sin usar la palabra de Dios y recordar que toda la Biblia apunta hacia el Señor Jesucristo, porque Él es el centro de las Escrituras, el Salvador que Dios ha dado, y Él es quien todos deben conocer y reconocer. Ahora vamos a ver el tercer componente. ¿Cuál es el tercer componente en cuanto al método bíblico de evangelización? En primer lugar, vimos que eso es algo continuo. Eso es algo que nosotros debemos hacer todo el tiempo. No es opcional. En segundo lugar, vimos que hay una proclamación. Y en tercer lugar, quiero que veamos que esto implica tiempo. Evangelizar, hermanos, implica tiempo. Vamos a ver en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Si lo pueden buscar conmigo, Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. Dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Pablo duró un tiempo en Tesalónica predicando la palabra. Antes que hubiera conversiones, él duró un tiempo. Eso no empezó, la gente no empezó a convertirse así rápido. Muchas veces eso sucede, como por ejemplo esta mañana. Pero sabemos también que hay muchas personas que han venido escuchando el mensaje de la palabra de Dios, pero llega el día que Dios obra de una manera poderosa y puntual, definitiva en sus vidas. Aquí Pablo duró 3 semanas. Durante 3 días de reposo, él estaba hablando, él estaba conversando, él estaba predicando a esos judíos. Pero hay otra ocasión, en Hechos capítulo 28, dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde. Imagínese todo ese tiempo de predicación. Desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué Pablo tomaba todo ese tiempo para evangelizar? Vamos a ver por qué. Porque eso implica tiempo. ¿Para qué? Para explicar la palabra de Dios, para escuchar preguntas y contestarlas, para argumentar y persuadir, para que haya tiempo suficiente para que Dios haga germinar la semilla plantada, para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra de convencimiento, para que se muestren también frutos dignos de arrepentimiento, porque no es simplemente pensar, bueno, fulano o fulana hizo profesión de fe
y así ya asumí que ya es cristiana. No, el mismo Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso sucede con el tiempo. Hay que dar tiempo, seguir predicando, seguir enseñando para que veamos que haya frutos dignos de arrepentimiento. Pero también implica tiempo para afirmar y consolidar en la fe a la persona que ha creído. En una sola palabra, para discipular. Porque el discipulado logra ese objetivo de ver la persona establecida en la fe. Como una vez mencioné que John Wesley decía que ganar personas y dejarlas sin discipular es como parir hijos para dejarlo al diablo. Porque ¿cómo va a sobrevivir una persona recién nacida que no sabe cómo desenvolverse en la vida cristiana? Sabemos que ha sucedido casos donde el Espíritu Santo hace esta obra de discipulado, pero eso no es lo que Cristo dejó. Cristo dejó que nosotros hiciéramos discípulos, que nosotros tomemos el tiempo de discipular y de que ver esa persona afirmada y consolidada en la fe. Evangelizar no es como un negocio de comida rápida. Actualmente nosotros tenemos muchas cosas rápidas. Usted va al restaurante y usted quiere que su comida salga lo más rápido posible. Y los restaurantes se preparan para eso. Hay algunos que usted tiene que durar su tiempo, pero hay muchos donde están bastante especializados para darle su comida hasta en cuestión de 3-5 minutos. Pero eso no sucede con la evangelización. Antes de concluir, yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de este evangelista que nosotros estamos leyendo ese libro, se llama Max Stiles. Él tiene 10 deseos en cuanto a ver a la iglesia teniendo una cultura de evangelización. Y eso quisiera que pudiera hacerse realidad entre nosotros para empezar durante este año 2016. Vamos a ver rápidamente algunos de esos 10 deseos. Él tiene 10 deseos, dice aquí. En primer lugar, dice, a menudo siento que evangelizar es como empujar una enorme bola hacia la cima de una montaña. Pero cuando estoy con personas cuya motivación para evangelizar deriva de su amor por Jesús, mi percepción de la evangelización cambia. Ser empujado por el amor para compartir el evangelio de forma individual es algo hermoso, pero cuando sucede en comunidad, se convierte en un gozo glorioso. Y la necesidad de importunar a la gente para que comparta su fe se evapora. La evangelización se convierte en algo que anhelamos hacer. Llega a ser una forma de pensar. Eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Era una forma de pensar que ellos tenían, de compartir todos los días sin cesar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y dice aquí, en su segundo deseo, anhelo una cultura de evangelización que nunca cambie la confianza en el evangelio por la confianza en las técnicas, las personalidades o los trucos de entretenimiento. Muchas veces podemos pensar que ir donde una persona para simplemente usar la Biblia, como que eso no va a ser suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más atractivo. Incluso aquí en la iglesia pudiéramos pensar, tal vez hay que incluir otras cosas en la evangelización. Hay que buscar otros métodos. Hay que ser más pragmáticos. No. Ese no es el modo de pensar que encontramos en la Biblia. Y eso es lo que dice ese evangelista. No necesitamos cambiar la confianza en el evangelio por las técnicas, por las personalidades o por los trucos de entretenimiento. ¿Qué dijo Pablo?
Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio? El poder de Dios para salvación. No necesitamos agregar otra cosa, no necesitamos buscar algo más atractivo, algo más entretenido para llamar la atención a las personas para que escuchen el mensaje de la salvación, porque el Evangelio es suficiente. Hay varios otros deseos más. Vamos a ver si vemos el cuarto y el quinto deseo. Dice aquí: anhelo una cultura en la cual todos estemos trabajando juntos hacia el objetivo de ser testigos de Cristo. Como les decía al principio, imagínense que todos nosotros, cada uno, se enfocara cuando llega una visita, cuando vemos a una persona que llega por primera o segunda vez, para saber si ya esa persona es creyente, para aprovechar la oportunidad de hablarle de Cristo, que cada uno tuviera esta mente, trabajara con ese mismo objetivo de ser testigos de Cristo, pero no solamente aquí, sino por los demás sitios donde nosotros nos encontremos. Tal vez ahorita el pastor Yarín tuvo que decir, bueno, vamos a dejarlo ahí. No es que él tenía más personas, pero imagínense que el culto entero fuera para que cada uno pudiera compartir cómo tuvo una oportunidad, cómo aprovechó, cómo utilizó, cómo el Señor le ayudó a utilizar, a aprovechar las oportunidades que tuvo durante la semana para compartir el mensaje de salvación. Una cultura, un modo de vivir, un estilo de vida donde todos estamos trabajando hacia el objetivo de ser testigos de Cristo. Otros deseos, yo quisiera que viéramos el número 8, me fascinó el número 8. Dice aquí: ansío el estar en una iglesia donde se celebran aún los intentos de evangelizar. Se ve, ¿verdad? Ansío estar en una iglesia donde se celebran aún los intentos de evangelizar. Incluso si un esfuerzo evangelístico no llega a una conversación acerca del evangelio, el fracaso evangelístico es mejor que no intentar evangelizar en absoluto. Y el último que más me fascinó, porque muchas veces no es que está mal, celebramos los nacimientos físicos, pero pocas veces celebramos los nacimientos espirituales. Y en el último deseo, dice el autor aquí: anhelo una iglesia donde las mayores celebraciones se centran en aquellos que comparten su fe y donde los héroes son aquellos que arriesgan su reputación para evangelizar. Que todos nos pusiéramos contentos cuando escuchamos que su hermano, su hermana tuvo la oportunidad de compartir el evangelio. Que nosotros pudiéramos, tal vez por un momento, imitar a los ángeles cuando hay un pecador que se arrepiente. Pudiéramos gozarnos con Dios cuando vemos que vino una persona a los pies de Cristo. Si eso no sucede entre nosotros, es porque, como decía el pastor Yarín, hemos estado perdiendo el rumbo. Porque se supone que no hay nada más importante que pueda ocurrir en la vida de una persona cuando el Señor irrumpe en su vida, rompe esas cadenas, rompe ese dominio del diablo, libera a esas personas del reino de las tinieblas y los traslada al reino de su amado Hijo. No hay nada más importante, como dice la parábola, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay más gozo por esa persona que se arrepintió que por los 99 que no tienen necesidad de arrepentimiento. Entonces, para concluir, dice el autor, existen 3 áreas en las que necesitamos examinarnos en la evangelización. Estas son:
¿Estamos motivados? ¿Estamos motivados? ¿Queremos obedecer al Señor? ¿Queremos ver otras personas venir a los pies de Cristo? ¿Tenemos ese fuerte deseo? ¿Tenemos este amor de Cristo que nos constriñe? ¿Estamos motivados? Pero también estamos equipados, es decir, tenemos esta preparación en la mente para, como decía el hermano Enrique, para usar la palabra de Dios, aún con las preguntas fuertes que podamos encontrar. Nos estamos preparando, pero también estamos dispuestos. Quiero que vean, volviendo a Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, el versículo que leímos, que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Usted sabe lo que precede ese versículo? Muchos azotes que le acaban de dar a los 12 apóstoles. Muchos azotes. Habían sido encarcelados y los amenazaron, les intimaron para que no hablen y también le azotaron. Hay que estar dispuestos a tomar riesgos, como decía el pastor Julio Rosa esta mañana, pasar por una escalera de caracol. Hay que estar dispuestos, pero también hay que tener esa confianza en el Señor de que el Señor es el que está cuidando tu vida. Me acuerdo de un hermano que vino aquí, un hermano americano, que él tenía un amigo en Irak. Y el amigo le estaba diciendo, ¿y cuándo tú vienes para acá para predicar? Y él quería hacerlo, pero su esposa no estaba nada contenta con la idea. Y él decía, si estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy más seguro en el medio de Bagdad que en Santo Domingo, donde puede haber aparentemente toda tranquilidad. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, en este país donde uno lee en todo tiempo que hubo una explosión, hubo un atentado suicida, uno estaría más seguro haciendo la voluntad de Dios que estando aquí, donde aparentemente no hay, por decirlo así, ningún peligro. ¿Estamos motivados? ¿Estamos equipados? ¿Estamos dispuestos? Entonces, hermanos, quisiera que termináramos leyendo todos, pero lo vamos a ver en modo inverso. Romanos capítulo 10, que se leyó esta mañana, Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Pero lo vamos a leer al revés, para que vean como esa escalera que hay para la salvación. Vamos a leer en primer lugar esa primera frase del versículo 15, luego la última frase del versículo 14 y así sucesivamente. Dice así, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo me acuerdo creo que hace 2 años, yo estaba viendo ese pasaje. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Si yo predico, entonces van a escuchar de Cristo. Y si escuchan de Cristo, van a creer en Él. Y si creen en Él, van a invocar su nombre. Y si invocan su nombre, ¿qué va a pasar? Van a ser salvos. Pero ¿dónde empieza? Si yo predico. Tenemos que hablar. Creí, por lo cual hablé. Que sea toda la iglesia que pueda
encaminarse en ese esfuerzo, tanto individual como congregacional, para llevar la palabra de Dios en tantas oportunidades que nosotros tenemos, con tantas personas que Dios ha puesto en nuestros caminos para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, pero te suplicamos que nos ayudes a que eso no quede en el olvido. Te suplicamos que nos ayudes a que los afanes, a que las muchas ocupaciones y preocupaciones nos hagan olvidar esa misión tan importante que nosotros tenemos. Te suplicamos que nos ayudes a hacer de la evangelización una cultura, tanto en nuestra vida personal como en esta tu iglesia. Te suplicamos, Señor, que cada mañana que nos levantemos, pensemos, ¿qué oportunidad tú nos darás para predicar tu palabra, para evangelizar? Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos a tener eso en mente, a usar estrategias para recordar siempre esto, a ver las personas no simplemente como personas que le sirven, sino personas que necesitan de Cristo. A ver más allá del simple taxista o del simple mozo del restaurante o del simple vendedor. A ver más allá, a ver un alma necesitada del Señor Jesús. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda llevar a cabo esta obra, porque por nosotros mismos no podemos, pero te suplicamos que Él lo haga para que Cristo sea glorificado. En nombre de Él te lo pedimos.